Busquen su Biblia, Proverbios capítulo 29, versículo 25, y póngase de pie, manténgase en pie, por favor. Y vamos a leer un momento la palabra de Dios. Amén. Espero que mi voz me aguante para poderle predicar y que usted pueda responder con pasión, con alegría. Amén. Hemos entrado a una serie que le hemos llamado Venciendo Gigantes. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de hace 8 días? ¿Cuál fue el gigante que íbamos a vencer? La ociosidad. Y espero que usted ya no esté de ocioso ni de chismoso en su casa, porque la ociosidad te lleva a eso. Espero que usted pueda eliminar esos tiempos muertos y hacer de esos tiempos muertos tiempos productivos. Productivos con su cónyuge, productivos con su familia, productivos en su casa. En fin, productivos para orar, para leer, para tantas cosas. Y el gigante que vamos a ver esta mañana, no sé si sea uno de los más grandes, pero sí es uno de los que afecta la vida de todas las personas. El gigante del miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Le voy a hacer una prueba. Cuando estás en un auditorio o en el salón de clases y el maestro dice: levante su mano, ¿quién hizo la tarea? Y nadie la levanta. Dice: bueno, voy a buscar a alguien para preguntarle si hizo la tarea. Y tú no quieres que nadie te vea porque tienes miedo de participar. Así que esta mañana no te dé miedo de participar. Dile que está a tu lado derecho, lado izquierdo, no te dé miedo de participar. Y dice Proverbios capítulo 29, el temor del hombre pondrá lazo. El miedo del hombre, el temor del hombre te va a poner un lazo que te va a sujetar y no te va a dejar avanzar y llegar al destino. Más el que confía en Jehová, más el que confía en Jehová. ¿Cuántos confían en Jehová entonces esta mañana? Cierre sus ojos y oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es vida, que es eficaz y que tiene todo poder, Señor. Este día, Padre, oramos que tu palabra, Señor, nos bendiga. Abrimos, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro espíritu para recibir, para discernir, para creer y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar si es tan amable. Hay algo que la Biblia le llama temor a Jehová. Y es la reverencia, el respeto, el amor que le tenemos a nuestro Padre Dios. Y ese temor está bien, no es miedo, no confunda temor a Jehová con miedo a las cosas. Pero hay algo que se llama miedo, terror o pánico. Y muchas personas le tienen miedo, terror o pánico a algo o a alguien, o a cierto lugar o a hacer algo. Y si el gigante del miedo o temor pone lazo en tu vida, en tu cuello, no te permitirá llegar al destino que Dios tiene para tu vida y cumplir los propósitos que Él tiene. Mas el que confía en Dios, dice este pasaje, mas el que confía en Dios será exaltado, es decir, podrá vencer a ese gigante del miedo, del temor y llegar al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que esta mañana, ¿cuántos tienen miedo? ¿Cuántos han tenido miedo a algo? Levante su mano, Dios lo sabe. ¿Cuántos le han tenido miedo a algo? Ok, excelente. Hay quien le tiene miedo a pasar por debajo de un puente. Hay quien le tiene miedo a la sangre. Hay quien le tiene miedo a los perros, a los gatos. Hay quien le tiene miedo a nadar. Hay quien le tiene miedo a la suegra, al suegro, al esposo, a la esposa. Pero dile esta mañana al que está a tu lado derecho, lado izquierdo, no tengas miedo. No tengas miedo. Veamos número 1, ¿dónde inició el miedo? Y la Biblia lo narra bastante claro en el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 16. No quisiera leerlo, porque no sé si me alcance la voz para leerlo. Pero vayamos al versículo 9. En ese pasaje de Génesis, Dios le está diciendo al hombre, a Adán y a Eva: de todo el árbol que hay aquí en el huerto puedes comer, pero de un solo árbol no puedes comer.
Si usted lee bien ese pasaje, Dios les dijo, no puedes comer. Y cuando la serpiente entabla una conversación con Eva, Eva le añade y dice, Dios nos dijo que no podemos comerlo ni podemos tocarlo. Pero Dios nada más les había dicho que no podían comer de ese árbol. Y ahí inicia el miedo. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos, ya comieron del árbol los dos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Quién te ha cambiado de posición? Dios no le estaba preguntando al hombre porque no supiera dónde estaba el hombre. Lo que Dios le estaba diciendo es, Adán, yo te dejé en esta posición y por causa de lo que hiciste, del pecado, del miedo, de la incredulidad, hoy te veo en esta posición. ¿Quién te ha cambiado de posición? El miedo nos va a llevar a cambiar de posición del Hijo de Dios a... Ya no lo voy a decir, pero ya se imagina de quién, ¿no? ¿Dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo te lleva a esconder todo el potencial que Dios ha puesto en tu vida, sobre tu vida, todo lo que Dios ha soñado hacer en ti, en tu familia, por causa del miedo te lleva a esconder. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, por causa de no levantar su mano porque tienen miedo, no pueden participar en una clase, no pueden participar frente a sus maestros, y por causa de no levantar la mano preguntan quién necesita una beca, pero te da miedo que sepan en la escuela que tú necesitas una beca? No está mal necesitar una beca, no está mal necesitar ayuda. El problema está cuando no quieres dejarte ser ayudado. Y los jóvenes, por causa de ese miedo de no levantar sus manos, decirle, maestro, yo necesito una beca, pierden la oportunidad de ir a una buena escuela y continuar sus estudios. Los varones de familia, cuando llega el supervisor, el jefe, y te dice, quien quisiera estar en esta posición, ahora ya no vas a hacer estas actividades, ahora tu responsabilidad va a ser que vigiles a estas actividades. Pero por causa del temor no levantas tu mano y le dices, yo jefe, yo puedo con ese trabajo. El temor te lleva a esconderte. ¿Quiere que le pregunte esta mañana? ¿Quiere que le pregunte? Y lo más seguro es que cuando yo le pregunte nadie va a levantar la mano. Porque a eso te lleva el miedo, a eso te lleva el miedo. Versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él respondió, ese es un gigante que vamos a ver más adelante, excusas y pretextos. Por la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí, excusas. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, pues la serpiente que pusiste ahí en el huerto, otra excusándose. Tu miedo te lleva a excusar no lo que no puedes hacer, sino lo que no quieres hacer. Tu miedo te lleva a excusar no lo que no puedes hacer, sino lo que no quieres hacer. ¿Cuántos pueden participar esta mañana y levantar su mano? Y los demás les da miedo. No te dé miedo levantar tus manos. No hay respuestas, como dicen en las escuelas, no hay respuestas malas, sino, por ahí dice el dicho así, investíguelo. El origen del miedo está cuando no sabes en quién has creído. El origen del miedo está cuando no sabes en quién he creído. El miedo te hace su presa, pero la fe en Jesús te da victoria. El miedo te hace su presa, pero la fe en Jesús nos asegura la victoria. ¿Cuántos este día tienen miedo a morir? Levante su mano, ¿cuántos tienen miedo a morir? Bueno, si usted no la levanta, le voy a preguntar, ¿por qué no tiene miedo a morir? ¿Alguien que me quiera dar una respuesta? Amén, porque el premio en Jesús es más grande que esta vida. Tiene miedo a morir sin Cristo. Esta es una frase mía. Ok, Dana.
Morir es ganancia en Cristo. Sabe, sé que usted ha visto la película del milagro en el río Hudson, donde un avión aterriza. Y entrevistaron hace años a una persona de allí, y él dice que cuando el primer motor falló, le preguntó a la azafata que qué había pasado y le dijo, un motor falló. Y cuando oyó que el segundo motor había fallado, ya no preguntó. Y él dice, esta persona, no recuerdo el nombre, que no tuvo miedo a morir. Él sabía que iban a morir. Ni un avión que acuatice en el agua sobrevive. Y él sabía que iba a morir. Lo que pasó por su mente no fue su vida, no fue su historia, sino el miedo de no haber disfrutado todo lo que pudo haber disfrutado. Él no tenía miedo a morir. Lo que tenía es un profundo dolor por no haber vivido y disfrutado todo lo que debió de haber disfrutado. A eso te lleva el miedo. ¿Cuántos tienen miedo a la oscuridad? A triunfar. Hay gente que le da miedo triunfar. ¿Y qué tal si llego hasta acá? ¿Y qué voy a hacer con tanto dinero? Pues si no sabes qué hacer, regálalo a los que no tenemos, ¿no? ¿A quién le da miedo hablar en público? ¿A quién le da miedo hablar en público? Pásame un micrófono, Pedro, porque ahorita vamos a hacer... ¿A quién le da miedo la sangre? Iniciar un negocio, viajar o manejar. ¿Sabe? Aquí hay hermanas y hermanos que tienen tanto miedo a manejar. Y hoy el manejar ya no es un lujo, el traer un carro ya no es un lujo, ahora es una necesidad. Pero si usted quiere seguir 2-3 horas formado esperando el camión, pues ahí espérelo, pero no tenga miedo a aprender a manejar. ¿Cuántos les da miedo cuando el teléfono suena a las 2-3 de la mañana y lo primero que dices es, algo malo pasó, ya se petateó? ¿Cuántos tienen miedo a perder algo? Llámese el trabajo, llámese la casa, llámese algún bien material. ¿Cuántos tienen miedo al fracaso, a que su matrimonio colapse? Hay muchos que le tienen miedo al esposo, a la esposa, a los hijos, a los suegros. Pero el principio del miedo, ¿dónde nació el miedo? Fue el día que Adán y Eva no le creyeron a Dios y se escondieron. Porque el miedo te lleva a esconder todo el potencial que Dios ha puesto sobre tu vida. Veamos algunos ejemplos de personajes que tuvieron miedo. Jacob, apunte solamente Génesis capítulo 31, verso 19 al 31. Y está muy larga la historia, no la voy a leer, me hubiera gustado leerla, pero en ese pasaje Jacob junta a su mujer o a sus mujeres y huye de Labán. Dice, si me quedo y me despido de Labán, Labán era su suegro. Por eso le dije, hay quien le tiene miedo al suegro. ¿Cuánto le tienen miedo al suegro? ¿Cuánto le tienen miedo al suegro? Ahora sí nadie, pero cuando andabas de novio, ¿qué tal? Y más si el suegro está grandote, ¿no? Y Jacob se va con sus mujeres. Y el versículo 27 dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora locamente has hecho. Jacob tuvo miedo de Labán y por causa del miedo se escondió de él y se fue sin avisarle. Hay varios personajes en la Biblia que tuvieron miedo. Veamos otro. David. Usted conoce la historia del rey David. ¿Era un guerrero, sí o no? ¿Le tenía miedo a la batalla? Era el primero que se rifaba un tiro. Fue el primero que venció a un gigante. David no tenía miedo, pero muchas veces enfrentó al gigante del miedo. Usted puede leer varios pasajes de la vida de David. Incluso dice la Biblia que una ocasión cuando llegaron a Ziklag, el pueblo de David, agarraron a las mujeres, a los niños, a las niñas y se llevaron todo. Y dice la Biblia que este hombre, David, lloró hasta, así dice la Biblia, que se le acabaron sus fuerzas. Llorar no está malo, no es malo. No tener a Dios en quien confiar está el detalle o lo malo.
Y dice Salmo capítulo 55, versículo 3: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas? Como de paloma volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. David decía: si tuviera unas alas y esas alas me permitieran volar, yo de patas, ¿para qué te quiero? Más vale que digan que aquí corrió, que aquí se murió. Eso es lo que estaba diciendo David. Y muchas veces tú y yo, por no enfrentar al gigante del miedo, agarramos otro gigante que son las excusas o pretexto, o agarramos a algo que se llama ocultar, decir mentiras o no decir la verdad. Nos escondemos y muchas veces nuestra vida, nuestro destino es frustrado por causa del miedo que hay en tu vida. ¿Cuántas hermanas y hermanos no saben manejar un carro? Levanten su mano. Levanten. No tengas miedo a manejar. No tengas miedo a manejar. Si hoy a mí me diría alguien: te doy un curso gratis porque aprendas a manejar un avión, yo lo tomaría, más si es gratis. ¿Cuántos esposos podrían ayudar con paciencia, con amor, a aprender a manejar a su esposa? Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios, porque sabe, un día una situación difícil en tu hogar y no está tu esposo, pero está el carro. Cuando llegamos a Monterrey hace 26 años, mi esposa y yo, ella no sabía manejar. Aprendió a los 26, 27 años. ¿30? Y el primer carro lo chocó con un poste chiquito que no se quiso quitar y lo chocó. Pero hoy se mueve a todos lados. En un rato más vamos a salir y lo más seguro es que yo vaya durmiendo y ella va a tener que ir manejando, porque el malito soy yo, no ella. Da ventajas. Número 3, Saúl y el pueblo de Israel cuando enfrentaron a Goliat. No solamente enfrentaron a un gigante, sino el gigante miedo los hizo presa. Y dice este pasaje que en la mañana y en la tarde salía Goliat y decía: échenme al más gallito de ese pueblo y que se rife un tiro conmigo. Y el pueblo de Israel, dice la Biblia, que tenía gran miedo. Todavía no había ni siquiera Goliat sacado su espada o su jabalina. Solamente con la pura expresión había hecho, por causa del miedo, presa a todo un pueblo. El miedo es más contagioso que la valentía. El miedo es más contagioso que la valentía. Y el pueblo de Israel, todos tenían no miedo, sino gran miedo. Y ese gigante los trajo presas durante 40 días, hasta que se levantó un joven y dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dile a tu lado derecho o lado izquierdo: no dejes que el miedo te haga su presa. El miedo te ciega y no te permite ver el poder de Dios que quiere obrar en tu vida. El miedo te ciega y no te deja ver el poder de Dios que está obrando en tu vida. Porque ¿se acuerda que en una ocasión, quién dijo? Dan, ayúdame, ¿quién dijo? Ábrele los ojos para que pueda ver que mayor? Eliseo. Pero el miedo te ciega los ojos. Ay, pastores, ¿qué tal si en la esquina choco? Pues como dijo Pastor Ofir, este es un carro, ¿no? Son cosas materiales que sí cuestan, pero van y vienen. Ay, pastores, que sigue siendo presa del miedo. Iglesia, te pregunto,
¿Es malo tener miedo? ¿Es malo tener miedo? Levanten su mano los que digan que sí es malo tener miedo. Levante su mano los que digan que no es malo tener miedo. Ok. Las respuestas son buenas. El problema, definitivamente, el problema no está, o el problema está más bien cuando ves al miedo más grande que el poder de Dios. No es malo tener miedo, no es bueno tampoco tener miedo. El problema está cuando ves a ese gigante miedo más grande que el poder de Dios. Pero te ciega y no te deja ver que más grande es el que está con nosotros que ese cochino miedo. Y como dice Gaby, el miedo me tiene miedo a mí. ¿Cuántos podrían decir eso? El miedo me tiene miedo a mí. No veas con miedo, no veas las cosas con miedo, sino velas como la oportunidad que el cielo te da para asegurar una victoria. Si todo lo ves con miedo, jamás vas a avanzar. Pero cada que ves algo y te causa miedo, mejor velo con los ojos de la fe, creyendo que es la oportunidad que el cielo te da para asegurar una victoria. Ahora veamos personajes que tuvieron miedo, pero que lograron vencerlo. Número 1, Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 12. ¿Está aprendiendo esta mañana? Jueces capítulo 6, versículo 12, y habla de Gedeón, y dice en la Biblia que se le apareció un ángel, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo te pregunto, ¿Gedeón era esforzado y era valiente? Porque si era valiente, ¿por qué no había derrotado a los madianitas? Versículo 11, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Si era valiente, porque iba a esconder el trigo. ¿Y por qué Dios le llama varón esforzado y valiente a un hombre que no era ni esforzado ni era valiente? Él no estaba dispuesto exactamente a que le llevaran nada, así es. Pero ¿sabe una cosa? Es porque Dios no nos llama ni nos ve como tú y yo nos vemos. Dios nos habla por la grandeza que Él ha puesto en nosotros y nos ve con otros ojos. Mientras tú ves a un chamaco llámese tu hijo o tu sobrino, alguien, dices: ay, te cuate, hombre, no das un peso por él. Quizás tú no das un peso por él, pero el cielo dio la sangre de Jesucristo. Dije, el cielo dio la sangre de Jesucristo. El cielo lo está viendo como algo, como un príncipe, como un rey, como alguien que puede. Y Gedeón tenía miedo. Pero Dios le dijo una expresión en el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. No con tu fuerza, ve con esta tu fuerza. Porque no es lo mismo que vayas con tu fuerza a que vayas con esta tu fuerza. No sé si me estoy explicando. No es lo mismo que digas: ay, yo voy a ir con mi fuerza porque me siento bien King Kong. No, ve con esta tu fuerza. Jehová es mi fortaleza. Ve con la fortaleza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice en la Biblia que Gedeón, de tener un ejército de 32,000, solamente lo mandan con el 1%, con 300 personas. Y ni siquiera movió, ni siquiera tocó al enemigo. Solamente agarró una antorcha, un cántaro, ¿y qué más? Una trompeta, y con eso Dios le dio una victoria. El miedo no se vence con tus fuerzas, se vence en el poder del Espíritu Santo. Amén. Avancemos entonces. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro, el apóstol Pedro, negó a Jesús?
¿Tenía miedo? Morenito, yo te vi, tú estabas ahí con Jesús. Tú fuiste el que le cortaste la oreja a Malco. No es que Jesús se la pegó, pero tú estabas allí. Y como ya habían arrestado a Jesús, pues Pedro dijo, pues a mí me van a arrestar también, pues qué culpa tengo. No, yo no estaba con ellos. Pero ese mismo Pedro que tuvo miedo, después de la resurrección de Jesucristo, y después de que Jesús va y lo busca y le hace las 3 preguntas que usted sabe, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Su primer mensaje alcanzó para que 3,000 personas conocieran de Jesucristo. ¿Logró vencer el miedo? Por supuesto que sí. Y hay un hombre que no habla mucho la Biblia de este hombre, pero qué bueno que logró vencer el miedo. Ananías. ¿Cuántos recuerdan a Ananías? Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 11, que estaba Ananías y se le apareció Dios y le dijo a Ananías, en tal lugar, en tal domicilio, en tal calle, en tal número, está un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y él está orando y ha visto en visión que viene un hombre y pone sus manos y él recobra la vista. Quiero que vayas a ese domicilio y ores por Saulo. Y Ananías le dice, ¿cómo crees? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué yo? Además, ese hombre es perseguidor de tu iglesia. Ha hecho muchos males a tu iglesia. ¿Cómo quieres que vaya? Ya que está ciego, pues déjalo ciego, ¿no? Es como si Dios te dijera, ¿cuántos se acuerdan del famoso mocha orejas? No recuerdo cómo se llamaba. Ese mero. Y que un día se convirtiera y Dios te diera el domicilio y te dijera, quiero que vayas tú y tu esposa a orar por ese hombre. No, pues que si me cortan las orejas, quiero que vayas. Ese sería un nivel de miedo diferente. Pero dice la Biblia que primero Ananías dice, él es un asesino. Y minutos después, cuando entra a la casa del apóstol de ese tiempo, Saulo, le dice la expresión en el versículo 17, 9:17. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermanito Saulo, he venido para que recobres la vista. Yo no sé si Ananías estaba como que temblando, que si pongo la mano y recobra la vista y me agarra y me mata. Lo que es un hecho es que Ananías venció al gigante del miedo, fue y oró. Y dice la Biblia que Saulo fueron abiertos sus ojos. Y comienza toda la travesía, toda la historia del apóstol Pablo. Gracias a Dios por la vida de un hombre que se atrevió a vencer el miedo. Imagínate, tú que no quieres aprender a manejar y un día una vecina llega contigo porque su hijo se está muriendo y te dice, vecina, ayúdame a llevar a mi hijo en tu carro. Es que yo no sé manejar. Y Dios tenía planeado para ti darte toda esa familia, que le compartieras de la palabra de Dios y que un accidente provocara que toda una familia conociera de Dios. Si tú supieras eso, no aprenderías a manejar. Entonces, ¿qué te impide? Aprende. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Está listo? ¿Cómo vencer el miedo? El miedo no es más grande que mi Padre. Número 1, el miedo no es más grande que mi Padre. Mi Padre está conmigo para pelear por mí. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 8. Es un pasaje precioso. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Porque Jehová tu Dios está contigo. Dile, está a tu lado derecho, lado izquierdo, porque Jehová tu Dios está contigo. El cual te sacó de tierra de Egipto, y cuando os acerquéis para combatir,
se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y la Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre. Y versículo 3, y les dirá: oye, Cornerstone, Monterrey, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no tengas temor, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Versículo 4, porque Jehová nuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, bueno, aquí viene otra historia. Todavía les da chance de que el que tenga una casa nueva y no la ha estrenado, que se vaya porque tiene miedo. El que se acaba de casar y no ha ido de luna de miel, que se vaya a la luna de miel porque tiene miedo. El que tiene esto, que se vaya pero los que confían en Jehová, quédense para enfrentar al gigante. Amén. ¿Cómo enfrentamos entonces al gigante? Creyendo la palabra de Dios. Creyendo la palabra de Dios, que dice que Él está con vosotros para pelear por nosotros. Así que a los jóvenes, no te dé miedo levantar la mano en la clase. Tienes que vencer a ese gigante, no te dé miedo, porque Jehová tu Dios está contigo. Dije, porque Jehová tu Dios está contigo. Número 2, tu corazón tiene que estar firme y confiado en Jehová. Tu corazón tiene que estar firme y confiado en Jehová, y eso solamente lo vas a estar cuando crees a su palabra y le crees a su palabra. Salmo 112:7 dice: no tendrá temor de malas noticias, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. ¿Sabe? Muchas veces que he salido de viaje, siempre que abordo un avión me pregunto, quizás esta es la última vez que Dios me permite abordar un avión. Yo no sé si se va a caer o no, pero no por eso me intimida y me da miedo subirme a un avión o agarrar el carro y manejar 200, 300 o 500 kilómetros. El día que me toque, pues me va a tocar. Yo oro que sea de viejito y en la cama y bien comidito. Pero no tengas temor. Hay gente que hasta le da miedo que en la mesa le pases la sal. No, ponla allí porque me puedes pasar tu sal. Toco madera. Toca el borde de su manto, no toques la madera. La madera no te va a quitar el miedo. Tu corazón tiene que estar firme y confiado. Número 3, acepta, recibe el perfecto amor de Dios en tu vida. Porque dice primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay miedo, en el amor no hay miedo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera al miedo. Así que número 3, acepta y recibe que el perfecto amor de Dios en tu vida tiene el poder, la capacidad de derrotar a ese gigante llamado miedo. ¿Sí lo cree? ¿Le sigue dando miedo algo? Yo espero que salga de aquí bien envalentonado. Pues hoy me traje la playera de hombría al máximo. Andaré medio malillo y todo, pero aquí hay verdaderos hombres valientes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso. ¿Estarías dispuesto a rifarte un tiro con el diablo por tu esposa, verdad? Voy a bajar los amenes. Número que siga. Recibe recibe el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No seas presa del miedo. Mejor declara que recibes el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dígalo conmigo: yo recibo
el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y lo creo en mi vida y en mi corazón. Así que cuando sientas miedo, acuérdate de estos pasajes. Y póngase de pie y proyéctenme Salmos 91, por favor. Y es un salmo precioso. Cuando tengas oportunidad y el gigante del miedo quiera tocar a tu puerta, recuérdale este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cornerstone Monterrey, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Cornerstone Monterrey, Dios dice, yo te libraré y te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y dice Dios, yo te responderé. Contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré y te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Así que cuando venga ese gigante de miedo y quiera amedrentarte en tu trabajo, en la escuela, con tu familia, en alguna actividad, es que me van a sacar sangre y pastor, me desmayo con la sangre. Entonces no sé cómo vas a recibir la sangre de Jesucristo. No tengas miedo. No tengas miedo a morir. Ten miedo a morir sin Cristo. No tengas miedo a morir. Ten miedo a no haber hecho lo que Él te dijo en vida quisieras. Ten miedo a no haber hecho en vida lo que Él te dijo quisieras. Sé que Dios nos ha llamado para vencer a esos gigantes. ¿Cuántos pueden vencer al gigante del miedo? Y pararse frente a ese gigante y decirle, a mí no me vas a amedrentar, cochino miedo. Tú me vas a tener miedo a mí de hoy en adelante. Que no te dé miedo. Le confieso algo. A mí me daba temor, pavor pararme enfrente de un auditorio. Y más cuando es predicar la palabra de Dios. Porque algo, no miedo, pero sí un temor reverente en cada pastor hay de equivocarnos a la hora de enseñar. Y oro y digo, Dios, que cuando enseñe lo correcto. Ese es un temor, no es un miedo. Pero me daba miedo. Y recuerdo tener quizás 20 años. Y fui con el pastor de la iglesia en México y le dije, pues ya me nombraron líder de jóvenes, pero pues ¿qué les voy a enseñar? No sé si usted me puede apoyar unos meses a darles unas clases. Y ya después agarró su Biblia y me dijo, ¿tienes una de estas? Le dije, sí, no necesitas otra cosa. Si tienes alguna duda, vienes y me preguntas. Yo no sé qué le enseñaba a los jóvenes de aquella época. No lo recuerdo, pero sí recuerdo haber pasado tiempos gloriosos en la presencia de Dios con ellos. No recuerdo las enseñanzas y vencía ese miedo. Al principio en el trabajo me daba miedo hablar directamente con los jefes, con los clientes y más cuando eran clientes potenciales. Hoy en día no me da miedo hablar con ellos. He podido vencer a los
diferentes gigantes que en mi vida he tenido. Y el miedo, iglesia, el miedo ha sido el más fácil. El miedo ha sido el más fácil. Hay otros que me ha costado trabajo vencer, pero el miedo solamente necesitas creer quién está contigo. El miedo solamente necesitas creer que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Permítame hacer un ejemplo medio raro, pero es como si tú fueras caminando y Mike Tyson fuera tu guardaespaldas. ¿Tendrías miedo? Por supuesto que no. Así que no tengas miedo de levantar tu mano para participar en la escuela. Claro, ya estudiaste, ya aprendiste. Y cuando levantes tu mano, la voz del Espíritu Santo estará recordándote todo lo que estudiaste y aprendiste. No te dé miedo enfrentar a ese gigante del miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás con nosotros. Oro por tu iglesia. Aquellos, Señor, hijos tuyos que ese gigante del miedo los tiene como presas y no les deja avanzar, no les deja crecer, no les deja desarrollarse. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que su corazón sea firme y en su corazón ellos puedan creer y declararlo con su boca, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oro, Padre, que podamos, Señor, creer que tú estás con nosotros y que tú nos vas a ayudar a vencer a ese gigante del miedo. Encuentra en este lugar una iglesia valiente. Encuentra en este lugar varones valientes, mujeres valientes, jóvenes, señoritas, niños valientes, que anhelamos, Señor, pelear la buena batalla de la fe. Padre, no más. Este día decimos en el nombre de Jesús: miedo, nunca más volverás a hacerme tu presa, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. El miedo no volverá a amedrentarme, ese gigante no volverá a estorbarme, ese gigante no me afectará, porque hoy he decidido creer que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús derribamos, destruimos todo gigante de miedo. El amor de Dios, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Padre, oro en el nombre de Jesús que el amor tuyo, que inunda nuestras vidas e inunda nuestros corazones, llene nuestras vidas, porque si nuestra vida está llena de tu amor, el verdadero amor de Dios Padre, echa fuera todo temor. No hay temor en un corazón lleno del amor de Dios. Padre, llena esta iglesia de tu amor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele su mejor ofrenda de palmas al Rey. Amén.